Ay, Bueno, buenas noches con todos y con todas. Me encanta volverlos a saludar, volvernos a encontrar en este espacio de formación. Ya vamos acabando su primer semestre de la especialización en familia. Esta es el tercer encuentro sincrónico, o sea, prácticamente estamos a una semana de acabar ya el curso y en el caso de ustedes acabarían como tal el primer semestre de la especialización. Bueno, voy a dar unos avisos parroquiales, como decimos, para que les quede a todos varias cosas claras. La primera es que la profe Carolina Nestiel está bastante retrasada con la entrega de las calificaciones. Ha tenido unos inconvenientes familiares y personales. Sin embargo, quedó comprometida conmigo que a más tardar este fin de semana me entrega todas las calificaciones. Ella me dijo que tenía las calificaciones con retroalimentación de la primera, de la segunda y de la tercera actividad y que únicamente le faltaba la cuarta actividad, que iba a hacer lo posible por calificarlas entre hoy y mañana para enviarles a ustedes las calificaciones y que yo se las pueda subir al sistema. Entonces, de pronto, para que estén pendientes, Laura también ya empieza ese proceso de calificación de las actividades para que ustedes también estén tranquilos con respecto a eso. ¿Listo? Soy consciente desde la dirección que a ustedes lo que más les inquieta es la retroalimentación de sus actividades, específicamente por las calificaciones. Y sobre todo porque pues venían ustedes con un ritmo de calificaciones que entregaban y las docentes hacían una retroalimentación supremamente ágil. Entonces, la profe Laura ya se comprometió a que va a empezarles a enviar la retroalimentación y Carolina sí les pide pues una disculpa muy grande. Ella me comentaba que tenía un WhatsApp con ustedes, que les había explicado un poco la situación familiar. Al parecer pues tiene a su abuelita en un estado muy crítico de salud y pues le ha tocado a ella asumir muchas responsabilidades del cuidado de su familia. Entonces, bueno, hay cosas que en verdad a uno se le salen de las manos. Sin embargo, ella está bastante apenada por la situación, pero quedó, como les dije, comprometida conmigo a que les entrega este fin de semana las calificaciones. Ustedes entonces, mis queridos futuros especialistas en familia, acabarían clases como tal con Laura, que es la última materia, el domingo 8 de marzo. Ese es el último día. Yo aspiro que en una semana tengamos todas las calificaciones, o sea, una semana extra. Una vez ustedes tengan todas las calificaciones, van a tener el mes de marzo para hacer la matrícula financiera de la especialización, porque les voy informando de una vez para que ustedes tengan la certeza. Regálenme un segundito, un minuto. En el cronograma tengo establecido que ustedes acaban materias, como vuelvo y repito, el domingo 8 de marzo. Laura tendría esa semana para entregarnos las calificaciones, o sea, ustedes tendrían sus calificaciones completas al 15 de marzo y a partir de ahí contamos 2 semanas. Del 15 al 30 de marzo deben realizar el proceso de matrícula financiera, ¿de acuerdo? Porque el lunes 30 de marzo empezamos el segundo semestre. Ese segundo semestre, para que lo tengan en cuenta, va del lunes 30 de marzo hasta el domingo 12 de julio. Vamos a arrancar rápido y vamos a acabar rápido. Y ese semestre va a tener unas modificaciones que en su momento se los informaré. Entonces, para que tengan presente las fechas, las calificaciones que van a recibir, y no siendo más, no le voy a quitar más tiempo a Laura de su clase. Les deseo éxitos en sus clases y cualquier duda o inquietud, ya saben que estoy prestos a colaborarles. Un abrazo muy grande y les deseo muchos éxitos en su clase. Gracias, Lau, por el tiempo y por haberte robado tanto tiempo. Gracias. Diana, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenida, te extrañábamos, pero sabemos que estás haciendo cosas muy buenas también desde la proyección social de la universidad. Gracias, muy amables por atenderme y les mando un abrazo a todos. Buenas noches, queridos estudiantes. Antes de iniciar
pues como el tema en sí, debo hacer en mi labor docente y el lugar que tengo ahora una invitación. Pues luego de revisar la primera actividad me quedé preocupada, ¿sí? Porque encontré que tenemos, y me puede incluir, no hay problema, tenemos dificultades para citar, ya sea citas textuales, de parafraseo, y garantizar y proteger los derechos de autor. Entonces quedé como muy preocupada, ¿sí? Y en las retroalimentaciones a la mayoría le indiqué que considera que hacían falta citas, es decir, algunos citaban, pero pienso que faltaban muchas más, ¿sí? Entonces yo los invitaría no para este curso, ni para mí, ni mucho menos, sino para la vida misma, revisar este asunto de proteger y garantizar los derechos de autor. Nosotros no tenemos que inventarnos nada, pues en el momento no somos grandes autores ni autoras, pero sí podemos construir con esas palabras lo que ya otros han dicho. O sea, la cita es tan buena que no lo puedo decir mejor, lo haría textual. Pero cuando la invitación era construir, aprende unas preguntas, un escrito, sí, como unas preguntas guía y hacer un escrito, ojalá con las palabras de ustedes, ante un tema que yo sé que es denso, pero tratar de evidenciar que hay una mayor comprensión de los conceptos y un asunto más aplicado. Entonces, le reitero, los invito a que pensemos en eso, no para el curso ni para mí, sino para ustedes y la vida misma, de garantizar los derechos de autor. Y no hay que inventarnos nada, pero hay que poder indicar cuáles son las fuentes que yo utilizo. Entonces, ahora, para dar paso a nuestra sesión de hoy, como hablábamos en la anterior, quedamos, ¿cómo le diría yo? Quedamos como en punta, quedamos con la sesión abierta, por así decirlo, para iniciar el tema del lenguaje, que es bien importante, tan importante como tener una sesión. Si no alcanzamos esta, la sesión siguiente de lenguaje y comunicación, para dedicarnos a ese tema que es muy importante, porque a través del lenguaje construimos realidad, que lo vimos en la sesión pasada, pero quiero recordarles un poco lo que pasó en esta sesión anterior. Retomamos los conceptos de cibernética, pero nos enfatizamos en cibernética de primer y segundo orden, porque la primera sesión fue mucho más teórica sobre cibernética, historia, qué ciencias aportaron a su construcción, cómo ha llegado a esta familia, y la sesión anterior nos dedicamos sobre todo a la cibernética de primer y segundo orden al inicio, y al final, pues en la mitad de la sesión, nos adentramos en cibernética de segundo orden, porque este brinco cualitativo de esta teoría pues ha llegado también a modificar la forma de acompañar a otros, donde ya no estamos alejados de quien acompañamos, independientes de su realidad, sino que somos parte de todo ese sistema terapéutico que se construye y se destruye en la sesión, ¿cierto? Ya el lugar por los que acompañamos es un lugar mucho más horizontal, donde dejamos de ser los expertos que todo lo ve y todo lo sabe y todo lo repara y todo lo dice, para co-construir juntos. Inclusive hablamos de las diferencias del construccionismo y el constructivismo, que no son el centro de este curso, pero esas palabras aparecen bastante en los documentos, y en el que les sigue va a aparecer, y de Maturana van a encontrar. Él no se considera constructivista ni construccionista, pero otros autores sí lo ubican a él en esas dos perspectivas. Algunos lo ubican más como constructivista que construccionista, pero no entrar en esas discusiones, sino que como vemos que la realidad se construye con el otro. Entonces diríamos, le recuerdo, el constructivismo habla de la personalidad, mi historia, que a través de ahí yo construyo mi realidad. El construccionismo habla que todo se construye en el momento, en el lenguaje mismo, ¿sí? Entonces, en la sesión pasada, empecé con una frase que puede ser muy, ¿qué le diría yo? Muy disruptiva, ¿sí? Muy transgresora, con esto que todos somos dioses, ¿sí? Entonces, quiero retomar desde donde llegué hasta allí, y es que antes, en la antigua Grecia, ¿sí? E inclusive en la época, por así decimos, de la Edad Media, los únicos que podían crear eran los dioses. Los seres humanos no creábamos, los seres humanos solo copiábamos la realidad. Es decir,
los escultores, los pintores, los arquitectos no estaban creando, estaban copiando. Los únicos que tenían la potestad de crear algo nuevo desde su nacimiento eran los dioses. En la época de Grecia, pues los dioses del Olimpo, también estaban los similes de los dioses romanos, pero inclusive en la Edad Media tampoco las personas artistas podían crear, sino que todo eran también asuntos religiosos y todo era como designado por Dios. Pero había un gremio especial que eran los poetas, sí, que también estaban en esa parte de los artistas, pero ellos sí se podían inventar los versos. Entonces, uno de estos poetas refiere en uno de sus versos que todos somos dioses, que todos podemos crear y podemos crear a través del lenguaje. En este caso era el lenguaje escrito, pero sabemos que el lenguaje conocido primero es el lenguaje verbal y la tradición oral ha sido muy importante para la construcción del mundo, para la reconstrucción de nuestra historia. Entonces, esta es una frase que es muy poderosa, que nos adquiere gran responsabilidad, pero no somos nosotros solos, todos somos dioses creadores, es decir, podemos crear a través del lenguaje, pero no solo podemos crear, también podemos destruir. Entonces, como les decía, tenemos una responsabilidad muy grande cuando estamos trabajando con otros. Ya no sé, ¿alguien me puede decir si les tengo compartida la pantalla? Sí, muy bien. Entonces, vamos entonces, como les decía, a centrarnos en el tema del lenguaje, el lenguaje como aquel que crea vida, que crea el amor, que crea las emociones. Para eso nos hablará Maturana más adelante. Entonces, como les decía, el poder del lenguaje crea, da vida, recrea, transforma, encanta, enriquece, cautiva, enamora, pero también destruye, atrapa, mata, limita, decepciona, confunde, paraliza, ¿sí? Entonces también les contaba una frase de la profesora de la Cortina, ella es filósofa experta en ética, es doctora en ética, y decía que más allá de la técnica, lo más importante es saber para qué lo va a utilizar. Lo mismo del lenguaje, yo puedo ser un gran orador, de muy buena retórica y ser muy cautivador, pero dependerá cuál es mi intención. Entonces ella nos decía que tan experto es quien es capaz de hacer un veneno para matar o para salvar, es decir, estas pócimas o estas combinaciones químicas que alivian o que matan. Pasa lo mismo con el lenguaje. Podemos ser grandes oradores, tener grandes habilidades, pero para destruir a otros. Entonces la invitación es a construir con nuestras palabras que pueden ser muy poderosas. Y en lugar de nosotros, así no queramos, así hablemos, estamos en lo horizontal, en los acompañamientos a las familias, nosotros tenemos una voz muy fuerte allí. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cómo estamos construyendo con los demás. Entonces, lo que los voy a contar a continuación es todo retomado del libro que ustedes tienen de Humberto Maturana y de un artículo construido por 4 especialistas en familia de la Universidad Católica Luis Amigo aquí en Medellín. Ellos hicieron una revisión documental de 44 artículos donde escribían diferentes autores, pero en especial Maturana, las concepciones de lenguaje, amor y terapia familiar sistémica. Entonces, vamos a trabajar sobre estos 2 textos. Les voy a compartir este texto que lo encontré después de esta revisión documental, que también ustedes cuando hagan su proyecto de investigación les servirá también como un referente de una investigación documental. Ellos cuentan muy bien su metodología, cómo lo hicieron, dónde buscaron, palabras claves que encontraron. Como les digo, logra acercarnos esto y mostrarnos la importancia y los aportes de Maturana a la terapia familiar, en este caso, el de nosotros acompañar a las familias. ¿Sí? Entonces, Maturana define el lenguaje así: coordinación de coordinaciones que transforman nuestros cuerpos, emociones, relaciones y afectos. Facilitaría el amor, nos permite relacionarnos, conocer, entender y producir nuevas realidades y conexiones emotivas. Maturana dice que las personas solo existimos en el lenguaje, que somos y nos transformamos en el lenguaje. Inclusive él habla de la parte de incorporar, de hacerlo parte del cuerpo. Entonces, cuando una persona deja de hablar con otras,
su expresión cambia, inclusive desde lo biológico se afecta el desarrollo, porque el lenguaje también está todo conectado con lo cognitivo, con lo motor. Entonces muchas personas cuando quieren anular a otras, no les permiten el lenguaje, no les hablan, es una forma de castigarlo, de menospreciar. Entonces cuando tiene un grupo no te habla, es excluirte, es no reconocerte como un otro. No sé si han escuchado los casos de estos niños que son sordos, sí, que no tienen la posibilidad del lenguaje hablado como el de nosotros, pero la familia ni siquiera se interesan porque aprenden el lenguaje de señas. Entonces son personas que no logran insertarse en el mundo, les cuesta mucho. Y también yo que les ha pasado, como cuando sale uno del país o cuando llega a hablar con personas extranjeras que no saben español, es muy difícil, uno quisiera, pero el lenguaje es una barrera muy grande. Entonces, él nos plantea que somos todo en el lenguaje, porque el lenguaje nos permite reflexionar sobre nosotros mismos, preguntarnos, tener conciencia de nuestras emociones, de nuestras motivaciones. Entonces, que si no hay lenguaje, no podemos preguntarnos, estamos viviendo sin vivir, porque no somos conscientes de nuestro ser. Y también menciona cómo gran parte de la vida humana se teje en la conversación, inclusive muchas veces hablamos solos. Y es un asunto que se ve extraño, que las personas, pero cada vez siento que está más naturalizado, por así decirlo, que queremos hablar, queremos escucharnos, ¿sí? O las personas que hablan con personas que han fallecido, con sus mascotas, ¿sí? El lenguaje es muy importante. Entonces les digo, cuando uno está por ahí caminando solo, empieza a hablar. Entonces el conversar, el hablar es muy importante en la vida humana y Maturana va a hacer mucho énfasis en este asunto del lenguaje. Entonces él empieza a hablar de una coordinación de coordinaciones. En el texto que ustedes tienen, él menciona un ejemplo de tomar un taxi, ¿sí? Que ni siquiera tengo que hablar, sino que ya el lenguaje también va muy conectado con lo cultural, con el lenguaje analógico, el no verbal, y que yo solamente con llamar el taxi, decirle que dé la vuelta con la mano, pasar la calle, ya estoy coordinando esta conversación o este lenguaje, que no es verbal en este caso, es analógico, pero hace mucha insistencia en cómo los lenguajes son diferentes según la cultura, el momento histórico. Hay que tener mucha atención con esto, por eso hay que podernos adaptar muy bien a quienes son nuestros consultantes. Nuestro lenguaje cambiará si recibo a un niño, si recibo a una persona con una educación, diríamos, básica, primaria, si recibo una persona que no ha pasado por una escuela, si recibo una persona que tiene un doctorado, una maestría, mi lenguaje va a cambiar porque esa persona me lo va a pedir. Es decir, el lenguaje nos transforma también y hace que nos transformemos en una conversación. Entonces podemos tener conversaciones o lenguajear de forma muy tranquila con nuestros amigos, con nuestra familia, pero ya en escenarios de trabajo, en reuniones, nuestro lenguaje cambia, las palabras, el lenguaje no verbal, queremos ser claros, ¿sí? Entonces, el lenguaje está, transversaliza la vida humana y cómo también nos hace esta condición especial que nos diferencia de otras especies, es, nos hace conscientes de sí, de poder reflexionar sobre nosotros mismos, al poder conversar con otros y conversar conmigo, porque ya aparecen las preguntas. Entonces, diría Maturana también, a través del lenguaje voy estableciendo nuevas relaciones, continuando y reconstruyendo aquellas ya existentes. Es decir, el lenguaje me permite relacionarme. Ya hablábamos, cuando queremos escribir a alguien, no le hablamos. Pero cuando queremos invitar a alguien, primero es acercarnos, construir, y todo empieza con el lenguaje, sea analógico o verbal. El lenguaje posibilita hacernos humanos. Nuestras relaciones se van transformando a partir de la coordinación de las emociones y afectos. Entonces él habla como el lenguaje es un asunto coordinado, yo logro coordinar con el otro, ponerme de acuerdo en el desacuerdo, aceptar la explicación que el otro me da, ya mis emociones van cambiando. Es decir, si yo tomo un asunto como desamor e interpreto como desamor,
algún gesto que haga mi pareja o un amigo que se le olvidó llamarme el día de mi cumpleaños, lo interpreto como un grande agravio, un desamor. Y luego, con la explicación y la coordinación en el mismo, él lo llama dominios, puedo coordinar qué fue, que está la persona en un momento muy, estaba perdida, estaba fuera del país, no tenía cómo comunicarse, o se le olvidó, pero lo lamenta mucho, que esa persona siempre está ahí pensando, que se confundió de fecha. Cuando ya logramos hacer esa coordinación, esa explicación y que el otro la acepte, se modifica la emoción. Ya no está la rabia y el descontento del desamor, sino la comprensión, la aceptación, el perdón, saber que también podría pasar. El lenguaje es el espacio de encuentro con la otredad y permite percibir la realidad. Entonces, en el lenguaje yo construyo, estoy construyendo realidad. Cuando estamos ahí sí, en familia, todos viven una misma realidad, entre comillas, o diríamos, todos viven una situación problemática en casa, pero cada uno la construye y la ve de forma diferente según su historia, su personalidad, su edad, el lugar que tiene, lo que le afecta o lo que no le afecta. Entonces, el lenguaje permite construir con otras realidades. Esas realidades pueden construirse, magnificarse o destruirse, porque yo puedo hacer una cosa y escucho la versión de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, y esa versión que yo tenía tan arraigada puede empezar a cambiar. Puedo darle también cabida, aceptación a estas nuevas explicaciones que estamos manejando los mismos dominios en el lenguaje, que sería la familia, pero diríamos que cada uno va a hablar según lo que le ha pasado. Y es muy importante, ahorita vamos a ir para allí, esto de las verdades absolutas y las verdades diversas y diferentes, volveríamos al asunto de la cibernética de segundo orden, donde no hay verdades absolutas, sino que construimos con cada las versiones que nos llegan. En la terapia familiar sistémica se trabaja desde la construcción de las relaciones intersubjetivas. La objetividad pasa a un segundo plano y se pasa a un ejercicio de construcción a través del lenguaje. Ya hablamos anteriormente que nos plantea el construccionismo, es construir juntos con el otro lo que queramos en ese momento, ¿cierto? Otra historia, o darle mayor fuerza a esa historia que ha estado subyugada o escondida, darle mayor fuerza a esa historia dominante que nos ha acompañado y que no es tan buena, no es tan cercana, no es tan aceptada para todos, es muy dolorosa, pero nos da la posibilidad de hacer grandes transformaciones. Entonces, como les contaba, Maturana asocia el lenguaje y el amor. Para él están muy unidos, porque cuando yo estoy en el lenguaje, soy humano y reconozco al otro como humano. El lenguaje nos hace humanos. Entonces dice que el amor es reconocer al otro como un legítimo otro. Cuando yo acepto que todos tenemos visiones diferentes de la vida, podemos pensar diferente, construimos diferente por nuestras creencias, nuestro lugar de origen, lo que podemos ver, porque tenemos en cuenta nuestras capacidades, que lo hablamos en la sesión anterior, no podemos conocer toda la realidad, toda, tenemos una versión de lo que alcanzamos a ver, a conocer. Entonces él habla cómo es reconocer al otro como un legítimo otro, que ese otro en la consulta soy yo. Entonces él habla que eso es el amor. Y Maturana, pues este no es el tema amplio, pero dice que el amor nos hace humanos y que los seres humanos biológicamente, recuerden que él es biólogo, que los seres humanos genéticamente estamos dados para el amor. Hay algunos que lo critican como muy romántico, algunos también están dados para la destrucción, también son capaces de destruir, matar, violar, todo lo que ustedes quieran. Pero diría Maturana que los seres humanos tenemos desde la genética y lo biológico esta preparación, o el amor es inherente a nosotros, ¿sí? En el sentido de que los mamíferos que necesitamos más tiempo de cuidado somos los humanos, necesitamos años, ¿sí? Solos no podemos sobrevivir. Entonces, que la especie se ha mantenido y ha evolucionado en razón del amor, de cuidar del otro, de reconocer al otro como un legítimo otro y no destruirlo, aunque están los críticos que le van a decir, el humano también ha destruido el humano, ¿sí? Pero es esa asociación bien importante, el lenguaje y el amor, porque si en el lenguaje somos humanos y el amor es inherente a nosotros, el lenguaje nos permite magnificar, construir, diversificar el amor.
Maturana es muy, muy reconocido por el planteamiento que él hace, lo van a escuchar en varias partes, de la objetividad entre paréntesis y la objetividad sin paréntesis. Entonces los nombra como caminos explicativos. Y él dice, ¿qué significa explicar? Explicar es proponer una reformulación de la experiencia en una forma que resulta aceptable para el observador. Es decir, el ejemplo que les puse ahora de cuando él vio el cumpleaños de un amigo. Entonces tenemos a una persona que lo recibe como un agravio, como desamor, desatención, falta de interés, y otra persona que se le pasó o le pasó algo que no lo dejó hacer la llamada, el mensaje, se siente mal, se siente triste, angustiada. Cuando yo soy capaz de dar esta explicación y la persona a la que se la doy lo comprende y lo acepta como yo quiero que lo comprenda, entendiendo su enojo, ahí voy a darle, le voy a dar una explicación de esto que sucedió. Entonces las explicaciones tienen un contexto, ¿cierto? Tienen un contexto, admiten versiones, admiten el consenso, no son verdades absolutas, sino que se construyen con el otro. Entonces, cuando yo explico algo, cuento lo que pasó, empiezo a asociar, ya la experiencia puede ser menos negativa, y eso es vuelve, inclusive volverse un chiste, ya de reírse del asunto del olvido, cuando en un momento pudo haber sido muy grave. Entonces, Maturana es muy conocido por eso que les digo de los caminos explicativos. Entonces, esto nos vuelve y nos vamos como a la primera sesión de donde hablábamos de las diferencias de la cibernética de primer y segundo orden, donde la cibernética de primer orden estaba más orientada a lo objetivo, al conocimiento empírico, a lo que yo puedo comprobar, a que la realidad está por fuera de quien observa y podemos dar cuenta de verdades absolutas incuestionables, sino que se puedan medir y comprobar, donde quien está no está metido en el problema o en este caso con la familia. Mientras que la cibernética de segundo orden habla de que todos nos estamos observando. El observador también es observado, el observador hace parte, el observador también construye esa realidad y tiene unas habilidades para conocer limitadas. Las limitaciones vienen de todas partes. Entonces él hace esta diferencia. Maturana no desconoce que la realidad existe por fuera de quien lo observa, ¿cierto? Esto lo acerca más al constructivismo, perdón. Él comparte el asunto que la realidad se construye, pero no dice que la realidad no exista por fuera del observador, ¿sí? Mientras que los construccionistas más férreos, por así decirlo, dicen que la realidad solo existe cuando se construye con el otro. Pero hay quienes que son más, por así decirlo, moderados, dicen que la realidad puede existir y existe por fuera del observador, es decir, si hay un carro, ¿sí? Entonces, él trata de hacer esos primeros explicativos para tratar de meternos en dos dominios, porque a veces queremos entender la vida en un dominio diferente al otro. Ahorita voy para allá, pero va a hacer estas diferenciaciones para que podamos adentrarnos. Entonces, la objetividad sin paréntesis no hace la distinción de mis capacidades cognitivas, ¿sí? Piensa que yo puedo conocer todo, conocer toda la realidad absoluta. La realidad existe por fuera del observador, es independiente. Verdades absolutas. Y esta objetividad sin paréntesis niega al otro, porque el que no piensa como yo está en contra de mí, ¿sí? El que no está pensando como yo pienso no sabe, está en contra de mí. Entonces esta objetividad sin paréntesis lo que hace es que nos niega la posibilidad del amor, ¿cierto? No reconocemos al otro como un legítimo otro en la convivencia que puede pensar diferente. Y él plantea otro camino explicativo que es la objetividad entre paréntesis. Sí, es decir, la realidad puede existir sin que yo esté ahí viéndola todo el tiempo, pero hay que ponerle entre paréntesis esta objetividad, porque si no, nos remite otra vez a esto de las verdades absolutas, que han sido ya muy cuestionadas, porque cada quien ve lo que puede ver. Yo puedo ayudar a ver a otros. ¿Se recuerdan lo que vimos de esto de no veo que no veo? La objetividad entre paréntesis considera las limitaciones del observador. Si tiene muy en cuenta, volvemos a la sesión anterior a qué distinciones hace quién y por qué. Yo les contaba el caso de la compañera mía de la maestría, sus distinciones al observar estaban muy enmarcados
nosotros de su historia, porque su pareja le era infiel y le contagió muchas enfermedades de transmisión sexual. De sus distinciones cuando acompañaba a otros era preguntar si había infidelidad y si había transmisión de enfermedades. Entonces, cuando trato de explicar entre paréntesis, trato de reconocer qué le ha pasado al otro, cuál es su historia, por qué conoce como conoce, por qué pregunta lo que pregunta, por qué hace las distinciones que hace y no hace otras. La validez de las explicaciones. La validez de las explicaciones que aceptamos se configuran en nuestra aceptación y no de manera independiente de ella. Entonces les decía, las explicaciones es si logran ser aceptadas por el otro. No tratan de imponerse, tratan de que sea una coordinación, que sea algo consensuado, donde todos sintamos que hacemos parte, que estamos construyendo esa explicación y que la aceptamos. Existen verdades diferentes en distintos dominios explicativos con coherencias operacionales. Esto es muy importante. Hablar de verdades diferentes, de verdades diversas, de múltiples explicaciones es muy importante porque en familia no nos podemos casar con una sola versión del problema. Cada uno tiene su propia versión, pero hay que tener en cuenta que esto de lo operacional en los dominios es bien importante. Solamente, el que tengo más cercano, el término familia. Si uno va a buscar acepciones de familia, encuentra cientos. ¿Sí? Desde muchas disciplinas se trata de definir el término familia. Muchos autores plantean que sigue en construcción porque la familia todo el tiempo ha ido cambiando, ¿sí? O por lo menos se ha ido reconociendo sus cambios, porque antes se le negaba, era imposible pensar en una familia homoparental, eso era impensable, ni siquiera había un lenguaje para nombrarla, impensable. Ahorita tenemos por lo menos una denominación, una clasificación, si lo queremos llamar así, pero antes era impensable. ¿Sí? Ahora esto que ha venido de familia multiespecie, menos. Yo hablaba con una compañera y decía, no, hablemos mejor de hogar multiespecie. Listo. O sea, vienen otras explicaciones, otros conceptos, otras coordinaciones. Pero no podemos pretender llegar a un consenso o va a ser muy difícil definir familia desde una postura religiosa, conservadora, a definir familia desde una postura antropológica o a definir familia desde la perspectiva legal. Entonces tenemos que diferenciar muy bien desde qué dominios estamos haciendo las definiciones, porque si no, vienen muchísimas complicaciones en el lenguaje, ¿sí? ¿Qué sería lo ideal? Poder tener una construcción, en ese caso, el tema de familia, donde puedan operar diferentes dominios y llegar a consensos, pero no siempre se va a poder hacer. Entonces hay que tener muy en cuenta en qué dominio estamos moviéndonos y si eso es operacional o no. Entonces ahí nos traen el tema religioso, ¿sí? Que las religiones son asuntos que no son reflexionados y cuestionados de lo científico, sino que son asuntos de la creencia, de la fe, que son dominios. Uno es lo científico, entonces hablaríamos de cómo surgió el ser humano, entonces nos diría el dominio científico, algunos han planteado la teoría de la evolución, y el dominio religioso, vamos a hablar del caso que más conozco, hablan del asunto de el Génesis, de Adán y Eva, que Dios creó al hombre, que sopló la tierra. Son dos dominios diferentes y quieren explicarnos cómo ha surgido la vida, ¿sí? Y ninguno es falso, no, ninguno de los dos es falso o es verdadero, no. Son dominios diferentes y cada persona puede creer en el que más quiera. Y no porque esta persona crea en lo evolutivo o esta persona que en lo religioso es menos persona que yo. Yo debo también, es el asunto del amor. En el lenguaje podemos entender esa persona porque le da mayor validez a esa perspectiva que a esta. Sí, hay que entender muy bien en los dominios que estamos hablando. Y todo el tiempo estamos, ¿qué le diría yo? Moviéndonos en los dominios. Y yo debo ser atento y si yo acompaño a otros, debo valorar esos dominios, debo valorar sus experiencias de vida, lo que creen, cómo conocen. Y así yo no crea en las religiones, por ejemplo, ser capaz de conectarme con ese lenguaje, con esas emociones, para poder coordinarnos mejor, validar el discurso del otro. Eso es muy importante.
Al aceptar que vemos diferente la realidad, el otro es tan legítimo como yo, su realidad es tan legítima como la mía. Eso es muy importante, eso nos conecta con el amor, la legitimidad que todos, la legitimidad hay que actuarla, pues hay que hacerla viva, cuando yo le doy la palabra a todos en la consulta, cuando yo me intereso en el relato de todos, cuando yo no digo, no, eso no es, o cuando la mamá me dice, doctora, dígale que eso no es. Esas trampas que también nos tienden en consulta, hay que poder salir de ellas y antes traerlos y dar este asunto que todos estamos construyendo y que la verdad de papá es tan válida como la verdad de la mamá, en este caso, o la verdad de los hermanos o de los hijos. ¿Sí? Entonces eso tiene que hacerse letra viva cuando acompañemos a otro. De verdad, legitimar la versión de los otros y así legitimar verdad de los otros que no sean las verdades que yo creo. Ya les digo el ejemplo bien claro, esto religioso, también lo político, el asunto que hablamos muy al principio, el cuidado de nuestro lenguaje, el poder que tenemos, el tacto que hay que tener. Entonces, Maturana plantea esto que ya les acabo de explicar de las discrepancias lógicas, las discrepancias ideológicas. Entonces, hay discrepancias lógicas que se resuelven fácil, uno puede equivocarse. Entonces, 2 más 2 igual a 5, podríamos explicar que no, porque la suma 1 más 1, podemos hacer una explicación y la persona caiga en cuenta de lo que pasó, ¿sí? Entonces, una discrepancia lógica está en el mismo dominio, podemos explicarlo a través de las matemáticas. Las discrepancias ideológicas es cuando hay argumentos diferentes, en dominios diferentes, como si estuviéramos en el mismo dominio. Eso suena muy enredado, pero es lo que les acabo de decir, es tratar de explicar la evolución como si fuera igual desde el dominio de la ciencia y lo científico y el dominio religioso. Entonces hay que diferenciar muy bien a dónde nos encontramos, para no entrar en esas discrepancias ideológicas que no tienen fin. O sea, esto no se va a resolver nunca, jamás, porque son diferentes dominios. Pero si yo voy a acompañar a otros, debo tratar de comprender por qué cada uno ve lo que ve. Así yo no vea lo que esas personas están viendo. Validar al otro como un legítimo otro con todas sus creencias. Muy bien. Entonces, luego de hablar del lenguaje, quiero adentrarme en algo más, como que para nosotros sea más comprensible y que nos ayude, que nos acompañe para acompañar a otros. Entonces, todo esto del lenguaje ha sido muy importante, muy importante. Naturalmente lo hizo por el asunto que es muy interesado en saber cómo conocemos, cómo somos humanos y el lenguaje es parte de esto. Pero este autor ha sido muy importante, mucho, para la terapia familiar sistémica, ¿sí? Y ha dado como pie y ha dado base a diferentes enfoques. Entonces hablemos de enfoque como una forma de comprender, ver la realidad que ayuda a dirigir mis actuaciones, mis intervenciones. Hay varios enfoques, ¿cierto? En familia hay varios y muchos empiezan a conectarse, ¿cierto? No son tan, ¿cómo les diría yo? Tan excluyentes, sino que empiezan a conectarse y tienen bases teóricas cercanas, similares, está toda esta sombrilla sistémica que ya lo hemos hablado. La narrativa hace parte, claro, está esa sombrilla sistémica, pero aquí el lenguaje es muy fuerte, ¿sí? Es como de sus principales elementos. Entonces, ¿qué es el enfoque narrativo? Algunos lo asocian con White, pues en Australia, que empezó a hacer unas técnicas, empezó a escribir a partir de algo que le sucedió como una exclusión. Él es trabajador social, él ya falleció muy joven, trabajador social, y trabajaba en un hospital y empezó a tener consulta y iba muy bien, pero le estaban cogiendo como fastidio. Entonces lo mandaron a trabajar con los niños que no controlaban esfínteres. Allí creó unas técnicas, que ahorita vamos a ver, unas técnicas de externalización. Y empezó a escribir mucho, a investigar y a darle bases a este enfoque narrativo, pero ya voy para allá. Entonces, ¿qué es la narrativa? Propone una fusión indisoluble entre identidad y narrativa, según la cual ambas son productos históricos, resultado directo de la relación del sujeto con la sociedad a lo largo de las etapas del ciclo vital, y como tales reúnen material procedente de la experiencia acumulada. La narrativa corresponde al polo social de la interacción e incluye las interpretaciones de la realidad que son fruto de los grupos de pertenencia al sujeto. Se trataría de un espacio flexible, extenso, diversificado y permeable a las modificaciones que cubre o bordea la identidad.
Entonces, todo esto para decirles que la narrativa viene de la mano con la identidad y que lo que se retroalimentan una a la otra, una retroalimentación positiva que viene a ser exponencial. Entonces, lo que yo cuento de mí me hace, lo que me han contado me hace, lo que yo puedo ver, lo que yo tengo en el lenguaje, me hace persona, ¿sí? Entonces, esas narrativas mías, las que yo cuento de mí, hacen parte de mi identidad, las que me cuentan también me construyen y me destruyen, lo que yo no cuento también va a dar lugar a esto que soy, los temores que tengo. Es un asunto que viene a entretejerse, ¿sí? Se retroalimentan. Y estas narrativas, estas identidades, no se construyen de la nada. Entonces hablan que tendrán en cuenta los contextos, la historia, el género, lo político, lo religioso, todo va a estar allí inmerso, porque los relatos también me van a construir. Muchas personas no tienen recuerdos de pequeños, borran de la memoria estos eventos, pero queda es el relato, lo que le empiezan a contar. E inclusive han hecho investigaciones donde mucha gente le modifican los relatos. Es decir, por eso también han como falseado ese asunto de cuando un testigo va a dar fe de que vio a alguien, de que eso sucedió, las personas pueden introducirles cambios en el relato, en sus narrativas, y se lo creen y lo viven así. Entonces, por eso la narrativa es muy tesa, porque si yo le pregunto a alguien de un evento, y puede que no haya sido eso, lo va a narrar como real, como propio, como que lo vivió, casi que lo tocó, así no haya pasado, por el hecho de lo fuerte que es el lenguaje. Entonces, el lenguaje crea identidad, la narrativa crea identidad, no solamente la narrativa que yo cuento, también la que me han contado. Eso también ayuda a alimentar mi narrativa. Y no se les ha pasado que cada vez que uno escucha que hablan de cuando uno era pequeño, se alegra y le gusta que le cuenten, mucha gente quiere que le cuenten historias de uno cuando era pequeño, historias que he olvidado, te ayuda a entender cosas, y cuando queremos que las personas permanezcan, así ya no estén físicamente acá, seguimos hablando de ellos. En nuestras narrativas siguen apareciendo, ¿cierto? Es decir, siempre van a estar presentes en el lenguaje, la narrativa, podemos tener vida. Entonces, la narrativa hace unas distinciones. Narración, acción que realizan los sujetos y que no es individual, sino social, ¿cierto? Porque les digo, si estamos construyendo, si somos con otros, la historia que yo empiezo a construir de mí misma es en relación con otros, ¿cierto? Yo soy en relación. Quien me dice cómo soy como hermana es mi hermana, quien más me dice cómo soy como mamá es mi mamá, mi hijo, quien me retroalimenta cómo soy como vosotros son mis estudiantes. Entonces yo construyo esta realidad con otros, no es individual, es social. Y las repercusiones del momento histórico, del género, van a también modificar esas narrativas de esa historia. Relato, la vida misma, los acontecimientos a los que se hace referencia. Discurso, lenguaje a través del que nos constituimos socialmente, el que interiorizamos, siempre en referencia a los grandes temas que circulan históricamente, ¿cierto? Interiorizamos unos discursos, sabemos darlos, sabemos por qué estamos allí, entramos en unos dominios, esto no es gratuito, eso es cultural, y sabemos que estamos en, por ejemplo, ahora está en todas partes, que es un discurso porque atraviesa todo el tema de los derechos humanos. Si vamos a cualquier parte, está el tema de los derechos, los derechos, los derechos, y ya está muy aprendido, ya hace parte de nuestra historia, de nuestros relatos, y muchas personas empiezan a hablar en eso, todos estos movimientos. Entonces hablamos de derechos de las mujeres, de las minorías, de la población LGTBI y demás. Esto es bien importante, esa historia, ese asunto de contar, de narrar, de las historias. Como les contaba al inicio, la tradición oral ha sido muy importante para la humanidad, porque es donde hemos podido tener historia, escritos, contar qué pasaba en un pueblo, contar qué pasaba en el otro, alegrarnos, los trovadores, los juglares. Las historias han sido muy importantes en la humanidad, porque vuelve y nos diría Maturana, somos en el lenguaje, somos contadores de historias. Nos gusta que nos escuchen, nos gusta escuchar. Los cuenteros, los contadores son personas apetecidas, personas que saben hablar, tienen buenas habilidades, son muy buenas. Entonces, por ejemplo, en Grecia podían ir a los discursos y enseñar las habilidades, ¿sí? Entonces es una cualidad muy valorada.
el asunto de poder contar historias, poderlas escuchar, y así no tengamos grandes habilidades, nos encanta que nos cuenten historias en lo privado. Vivimos individual y colectivamente vidas relatadas. Entonces hablábamos que la realidad no es todo lo que yo alcanzo a ver, es lo que yo logro contar de esta realidad. Es un relato de lo que yo acabo de ver. Y este relato se alimenta con otros o se cuestiona con otros, se falsea. Volvemos al tema del lenguaje que construye y destruye. O sea, somos en los relatos. Y también muchas personas se preguntan qué relato van a contar de sí mismas. Me interesa mucho saber qué están diciendo de mí, qué has escuchado. Los relatos que otros tienen de mí son muy importantes. Interpretamos acontecimientos vitales según los guiones de historias vividas, historias contadas, historias encarnadas. Eso ya lo acabamos de hablar. También hay historias que empezamos a repetir, o las historias que otros quieren que vivamos por ellos. ¿Cierto? Entonces en estas familias de todos deben ser abogados, o todos deben ser médicos, o estás repitiendo la historia de tu mamá, repitiendo la historia de tu abuela. Te contar la historia de tu abuela, estás haciendo la misma. Entonces es historias encarnadas, repetidas, contadas, vividas. Estudiar narrativa es estudiar la forma como las personas interpretamos nuestra experiencia vital. Entonces la narrativa nos da la posibilidad de reflexionar sobre nosotros mismos. A muchas personas les encanta hacer diarios, porque es narrar la vida y no olvidarse. Hay quienes escriben los sueños, apenas sueñan en la mañana, escriben, porque uno olvida los sueños y cuando escriben tienen ese relato allí fresco. Son historias que no quieren perder y muchas personas empiezan a recoger diarios, una forma de relatar la vida. Muchas personas hacen memorias, personas importantes y personas que admiro mucho son, por así decirlo, grandes fanáticas de leer biografías, ¿cierto? Porque está el relato de la vida de esa persona y te ayuda a entender por qué la vida la vive así. Y también es muy importante quién escribe la historia. Entonces, has escuchado de biografías no autorizadas o la diferencia si la biografía la escribe la persona misma. ¿Cierto? El relato será diferente, quien cuenta la historia es diferente, pero todo eso es un legado que nos queda. Entonces, muchos piensan qué historia van a dejar, qué relato quieren dejar de sí. Cuando las personas pueden contar historias sobre su vida de tal manera que ellas emergen como héroes y protagonistas de las mismas, puede decirse que hay cambio. Entonces las historias permiten hacer cambios. Uno puede cambiar finales, uno puede inventarse personajes. Entonces esta es la potencia del lenguaje. Aquí está pues, la imagen de esta niña judía, de Ana, que en su diario es muy sorprendente, que nos dejó una historia, un relato, era una persona muy avanzada para su época, era una forma de ella conversar con ella misma y aguantar este asunto de esconderse, de sentirse perseguida, ¿sí? Entonces, los relatos de Ana Frank con ella misma y para el mundo, permitió crear historia, ¿sí? Entonces, por eso les digo, las prácticas narrativas no solo son orales, muchas veces, y hay mucho interés en lo escrito, ¿sí? Entonces, también es una invitación, ahorita hablaremos de eso, de las técnicas narrativas escritas. Un método por excelencia de este enfoque narrativo, o de este método narrativo, es la externalización, que es bien importante, que la persona no es el problema, la persona es la persona, el problema es el problema. Entonces, tratamos de evitar que las personas se sientan responsables y culpables de esto que puede ser inherente a la vida misma. Es decir, si la persona tiene una depresión, no es el depresivo o la depresiva, es una persona que tiene depresión, porque la depresión, la angustia y el momento donde llega. Tenemos una paciente que tenga, una consultante, que tiene trastorno afectivo bipolar y ella ha hecho ya ese ejercicio ella misma y a todo el mundo se lo comunica. Dice, es que yo no soy enferma, yo a veces me enfermo, tengo crisis muy duras. Yo esperaría que ustedes sepan mañana que tengo esa crisis, pero yo no soy enferma, yo a veces me enfermo. Y hay estos que tienen más estigma que otros. Uno casi nunca dice el canceroso. Esa persona tiene cáncer, es muy diferente. Pero si es como escuchar el esquizofrénico, el bipolar, también tiene que ver justamente con el lenguaje, con la cultura y lo que nos ha costado empezar a hacer estos cambios
desde lo cultural, de no llamar a una persona y estigmatizar y torturarla, como el esquizofrénico, el bipolar, el depresivo, la loca, la histriónica, todo lo que ustedes quieran. Con otros asuntos somos capaces de decir, tiene cáncer. Y no es un cáncer. Sí, que hay una gran diferencia en este sentido. Entonces, la externalización lo que quiere es sacar a la persona, hacerla entender que no es ella la que tiene el problema, sino que el problema está aparte y lo puede manejar, porque también esto es muy importante, le da la posibilidad de un mayor control, que no es todo su ser, se reduce a una enfermedad, a un problema, a un asunto de personalidad. No, si está fuera de sí, lo puede controlar, lo puede modificar, sabe cuándo el asunto lo maneja mejor o cuándo no. Entonces, esta técnica es muy poderosa. Entonces, ahora sí les voy a contar un poco más la historia de este David White. Entonces, les contaba que era trabajador social y lo mandaron al hospital como castigado a que trabajara con los niños que no controlaban esfínteres. Entonces, sí le ocurrió esta técnica. Entonces, él los puso como, ¿quién era ese monstruo? ¿Quién es ese monstruo que no te deja ir al baño? ¿O quién es ese monstruo que hace que te orines en la cama? ¿Quién es este monstruo que haces que tal cosa? Entonces lo puso un asunto de monstruo y no el niño. Entonces que habláramos de ese monstruo, cuándo llegaba, qué hacía, cuándo iba a superar al monstruo. Eso fue muy efectivo con los niños. Le sacó que eres el niño que se en la cama, sino que un monstruo lo hacía orinarse. Entonces también el asunto de la externalización, para yo nombrar algo diferente, tengo que estar adecuado al lenguaje de esa persona. Ya voy para allá para darles ejemplos más cercanos. Externalización, una herramienta por la cual se convierten los adjetivos que describen condiciones que se supone estructuralmente inherentes a las personas en sustantivos que reconocen relaciones entre ellas y sus experiencias. Es decir, no es la persona, son sustantivos o adjetivos. Usted no es la loca, ¿sí? O usted no es la mala, usted es la víctima. No, vamos a hablar en adjetivos que no son solamente esos, ¿cierto? Que usted los puede controlar. Aquí tenemos unos ejemplos más cercanos. Mujer deprimida o depresiva, que podría ser el asunto como comúnmente aceptado, esa historia fuerte. Mujer a quien la tristeza o la depresión la postra. Según también con mi consultante, se nombra como depresión o como tristeza. Tengo que poner palabras mías en la consulta, eso está bien. Entonces, es la depresión o la tristeza le hacen eso, no es ella la depresiva. Es que tiene, a veces la depresión y le pasan ciertas cosas cuando la tiene. Hombre inseguro o indeciso. Hombre que tiene una relación tormentosa con las dudas y los dilemas. Hay mucha diferencia acá. Entonces, según como yo lo nombre y lo haga ver, cambia mucho el acompañamiento y no sentirse que es un inseguro, ansioso, horrible. ¿No? A veces las dudas lo atacan. Y el ejemplo del niño que les decía ahorita. Entonces, mandaban que el pipí traicionero, que le hace jugadas sucias, que sale cuando no debe. También es un asunto casi como con el juego de palabras, para que no piense que él es el malo, el que se orina, sino que el pipí que juega malas pasadas, ¿sí? También se utiliza para, por ejemplo, el tema de cuando hay esas dificultades del lenguaje, los niños y adultos, pero pues de niños es más, si se hace, pues así va a ser mejor, el asunto de cuando hay dificultades o el tartamudeo, que se tragan palabras, entonces ¿quién es ese monstruo que te roba las palabras? ¿Cuándo aparece? ¿Qué te hace? Pues tú seas, porque es muy duro, ¿no? Es que usted es tartamudo, usted es un gago que es peor, ese asunto tan tenaz, y muchas personas sufren de esto, ya adultas, porque no han podido a lo largo de la vida enfrentarse a eso, que es una forma de ansiedad social, porque solitos, en confianza, hablan muy bien, cantan seguido, pero cuando están en asuntos que los están exponiendo, que los están viendo, es cuando más las palabras se las roban. Entonces pueden manejar esto como el monstruo que te roba las palabras. También uno podría hacerlo con las parejas, ¿sí? Cuando le dan, por ejemplo, un nombre a la relación. Cuando estamos hablando de pareja, hablamos que no somos Pedro y María o Pedro y Pedro, sino que hay una relación, un tercero allí. Ese tercero que llamamos el tercero en la pareja, es casi que externalizar la relación, sacarla, que no es malo Pedro, malo María, sino que esta relación tiene su propia vida,
Entonces la sacamos de allí y la podemos nombrar. Y podemos hablar de esa relación, inclusive como un nombre, no le quisiéramos dar, qué pasa con ella, para sacarlo de María y Juan, sin esta relación que han construido. Entonces allí en pareja, externalizar y sacar de esas dos personas como que están haciendo lo peor de su relación es muy importante, es sacarlo de allí. Y así podemos hacer con muchas cosas. Pero hay que tener en cuenta qué podemos externalizar y qué no, y en qué momento, y si va a ser efectivo o no. Entonces, la externalización sitúa los problemas no dentro de cada individuo, sino como producto de la cultura y la historia. Los problemas se entienden como algo que ha sido creado socialmente a lo largo del tiempo. Consultantes, sus problemas no son lo mismo. Si una persona deprimida, por sustantivo, ¿cuánto tiempo lleva teniendo influencia sobre ti esta depresión? ¿Qué te dice esta depresión sobre ti mismo? ¿Cierto? Empezar a hacer preguntas para no afirmar y decir si usted es un depresivo. No, ¿cuándo aparece? ¿Qué has hecho cuando aparece? ¿Qué hacen los otros cuando aparece la depresión? ¿Qué te ha servido? ¿Sí? Podemos empezar a preguntar así de formas diferentes. Entonces tenemos algunas técnicas también que tienen que ver con el lenguaje, con lo narrativo. Diríamos las preguntas por excepciones y logros únicos. Este hecho, no, es que él es horrible, él siempre me contesta, niño tan grosero, siempre es así, nada es bueno. Entonces podemos hacerles preguntas. ¿Recuerda alguna vez donde su hijo le haya hablado bien? ¿Recuerda alguna vez donde su hijo le haya hecho caso la primera vez que dijo lo que tenía que hacer? Entonces ahí podemos empezar a ahondar y darle fuerza a qué pasó para que no tuviera que pasar, quiénes más lo vieron, quiénes lo reconocieron. Entonces podemos darle, su narrativo viene a darle fuerza a esas historias que han sido subyugadas, débiles, como que ese es el niño horrible que no hace caso, para reconocer que una vez que sí lo hizo, por lo menos recordamos una, para darle fuerza y potencia y dejar en la mesa la posibilidad que yo sí puedo atender el llamado de mis papás, hablar de tal forma, atender lo que debo hacer, ¿sí? Entonces eso es muy importante y eso en consulta es muy valioso. Y hay que ser insistentes porque las personas dicen que no recuerdan y yo no recuerdo, pero seguramente aparecerán, entonces podemos llamar al niño o a otros implicados o quien de pronto sí recordaría, porque muchas personas niegan recordar excepciones, pero si han pasado hay que traerlas y darles mucha fuerza. Lo mismo con los logros únicos, ¿cierto? Para volverle, y les digo, darle fuerza a esa historia que no se cuenta, ampliarla, ampliarla exponencialmente a través del lenguaje, darle mucha fuerza. Porque lo que hacemos es que las historias, que son las menos agradables, toman mucha fuerza y todo el tiempo las estamos nombrando, entonces hay que empezarlas también a achicar, por así decirlo, y darle fuerza a estas que son desconocidas y que pueden ser muy importantes en el momento. Otra técnica que también tiene que ver con lo narrativo es la mimetización. Entonces puse un camaleoncito de la importancia de hablar con el lenguaje de mi consultante. No poner palabras que ellos no han dicho, porque esto te desconecta del lenguaje. Si utilizo sus mismas palabras, me mimetizo con ellos, construyo con ellos, va a haber mayor coordinación en el lenguaje. Y por una palabra puedo, puedo irme. Recuerdo que fueron una niña, ella tiene 17 años, tuvo un episodio depresivo, hizo un intento suicida. Papás muy preocupados, los papás no sabían nada, es decir, ellos pensaban que era, es decir, fue una sorpresa para ellos. Luego empezaron a pensar un poco más, empezaron a darse cuenta de que hacía unos meses empezó a tener conductas extrañas para ella, se encerraban, no quería salir con ellos, pero ellos pensaban que estaba como en una etapa de la vida, así pues haciendo un análisis, que está en la crisis de la adolescencia, claro, cuando tiene las explicaciones que puede darse, pero ya el hecho pues los movió a otras explicaciones y a otros dominios. Entonces recuerdo mucho que este papá dijo, después de tal tiempo, ya mi niña volvió. Entonces, ahí aproveché yo, ¿cómo volvió esa niña? ¿Qué pasó para que esta niña volviera? Porque él empezó a reflexionar que unos meses esta niña se fue, la que ellos conocen de toda la vida se fue. Entonces yo pude en el lenguaje hablar de esta niña cómo volvió, qué pasó para que volviera, qué pasó con ellos ahorita que ella ha vuelto, ¿sí? Más desde la metáfora, pero tiene un sentido de yo conectarme a través del lenguaje. No poner palabras que mis consultantes no han dicho,
Entonces, pero tenemos que ser muy, muy cuidadosos, estar muy atentos para poder conectarnos allí. La otra técnica narrativa, que también hace parte de los enfoques, es el interrogatorio circular, ¿sí? Que va a poner allí a conversar diferentes versiones y va a sacar a las personas de sentirse como culpables, ¿sí? Entonces lo que hacemos es poner a todo el mundo a hablar de los otros, como sacarlos a ellos, que no ellos hablen de ellos mismos, sino los otros, y que se escuchen. Entonces puedo empezar, realmente yo empiezo así, preguntándoles a los hijos por la relación de pareja de los papás. Entonces, Pedro, ¿qué me podrías contar de la relación de pareja de tus padres? O sea, yo no estoy diciendo a los papás cuenten de su relación de pareja. Y después digo, ¿qué piensan de lo que acaba de decir Juan de su relación? Pues, ay, sí, tiene razón, me sorprende. Pasan muchas cosas, porque hay papás que se sorprenden de las concepciones que tienen los hijos de su relación, porque entonces esos temas a veces no se hablan en casa. Y también lo hago al contrario. Le pregunto a los padres por la relación de hermanos, que me hablen de esa relación, y ya después les preguntaré a cada uno cómo ellos ven su relación y cómo se la piensan. Pero es poner a circular información y no hacerlo tan evidente al principio, cuéntenme su relación de pareja, ¿sí? Si tengo aquí otros que van a contar historias, pues también pueden modificar la historia que ellos tienen de ellos mismos, porque es otra historia contada y relatada en su presencia. Entonces, el interrogatorio circular es muy valioso. En pareja no se puede hacer, pues, porque tenemos dos, pero les diría que entonces en pareja sacamos, externalizamos la relación misma, como es el tercero en consulta, entonces empezamos a hablar de la relación, ¿sí? Entonces esto es diferente. Interrogatorio circular en familias, pues más de dos, y en pareja hablamos de el tercero en consulta, como sacar la relación y empezar a hablar de ella. Allí vemos la externalización, pues magnífico. Esto es una cita que me pareció muy, muy interesante y me gusta mucho Fernando Pessoa, y él dice que la verdad es un cuento. Vuelve otra vez al tema que hemos traído, que la verdad no es absoluta, la verdad no es única, la verdad no es universal, sino que cada uno construye sus verdades. El poeta es un fingidor que finge constantemente, y eso en parte parece que quiso decir el poeta Antonio Machado al filósofo Ortega y Gasset con esta extraña frase: se miente más de la cuenta por falta de fantasía, también la verdad se inventa. Y en leída la frase no sea tan extraña ni tan fantasiosa y tenga mucho de verdad poética, de fantasía verdadera. También la verdad se inventa, la inventamos continuamente, la rehacemos y adaptamos a cada instante, la negociamos individualmente y la consensuamos socialmente. Necesitamos contárnosla, relatárnosla, escucharla, compartirla, contarla y narrarla. Necesitamos escribirla, leerla y recitarla. La verdad siempre se ha contado, siempre se ha dicho, siempre ha sido más un relato, una fábula y una narración que un concepto abstracto, una idea. Y esto me parece espectacular porque nos recoge lo que hemos hablado casi en 3 sesiones, ¿cierto? La verdad es inventada, es relatada, tiene que ser contada, tiene que ser escrita, debe ser escuchada, queremos compartirla, cambia, se recrea, transforma, todo el tiempo estamos inventando. Entonces, se miente más por falta de fantasía, ¿sí? Pero todo el tiempo estamos cuestionándole a todo el mundo su verdad y sus creencias. No reconocemos al otro como el legítimo otro. Este asunto nos permite reconocer al otro como el legítimo otro y que su realidad sea tan legítima como la mía. La verdad es algo construido y no tanto algo hallado, es algo hecho entre muchos y no descubierto por uno o revelado. La verdad siempre ha sido cosa de narradores, de novelistas, bien mirado, la verdad siempre ha sido un cuento. Por eso hay que ponerse de acuerdo para poder nombrarla, por eso hay que escribir para transmitirla. Entonces les decía, las técnicas narrativas escritas también son muy poderosas, muy poderosas. Entonces hay quienes han hecho cartas para sí mismos, para otros, cartas de despedida, o también recuerdo mucho, nos contaba, yo esto no lo he hecho, pero una profesora que admiro mucho, Bárbara Zapata, el asunto de los certificados,
te certificamos que esta persona estuvo en consulta, logró esto, ¿cierto? El asunto de lo escrito, también me contaron el caso de una persona que nunca pudo volver a saber de su pareja, se desapareció. Entonces una invitación fue hacerle una carta, despedirse, entonces muy también con lo ritual. Pues ya les digo, las prácticas narrativas escritas también son muy fuertes, yo también tengo que ver cuáles de mis consultantes se conectan con esto narrativo, ¿sí? Y también son mis habilidades como terapeuta, no me puedo poner a inventar pues algo que es lejano a mí. Entonces los relatos también tiene que ver mucho con lo escrito. Y esta frase, para terminar, ya para ustedes la palabra que a mí me encanta. La vida no es lo que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contar. ¿Cierto? Esto es el realismo mágico, que es la vida es la que uno logra contar. Y uno la puede contar en diferentes momentos, uno la cuenta diferentes. Cuando uno cuenta su vida, es diferente según en qué momento la cuente, a qué edad la cuente, en qué estado de ánimo, a quién se la esté contando, quién la está escuchando, qué evoluciones hace. Igual ese relato puede cambiar mientras se lo estás contando. Entonces, este tema es bien rico, nos invita a poder crear a través del lenguaje, porque la terapia familiar se recrea en el lenguaje. Entonces, por eso Maturana es tan importante para nosotros, porque él habla del lenguaje que crea vida, que coordina emociones, que modifica, y en la terapia nuestra principal herramienta es el lenguaje, el verbal, el no verbal, el escrito, lo que narramos, lo que escuchamos. Nosotros también somos contadores de historias. Yo creo que si uno escoge una especialización de eso es porque le gusta escuchar historias, le gusta acompañar historias. Entonces hay que de verdad conectarnos genuinamente con esas historias que también ya somos parte de esta historia. Estamos con otros y según lo que nos invitan, lo que hemos visto todos estos días, es ya somos parte de esa historia. Seguramente los relatos de esta pareja van a contar que aparecimos en su vida. Vamos a ser parte de los relatos de esa pareja. Entonces, la invitación es a que miremos qué personaje queremos ser en esta historia, cómo queremos ser recordados por nuestros consultantes. Entonces, ahora sí, quiero escucharlos a ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna devolución, los escucho. Y si me voy a poner así bien fastidiosa, los tengo que llamar. Tania nos quisiera compartir algo que está tan sonriente. Hola, buenas noches, profe, ¿qué tal? Buenas noches, Bueno, compañera. querida Tania. Estoy sonriente porque hoy estoy celebrando mi vida. ¡Ay, feliz cumpleaños! Gracias, profe, gracias. Celebramos contigo, Tania, pues la más juiciosa, pues. O sea, mi cumpleaños con esta historia, te digo. Sí, porque hace 8 días no pude estar, entonces sí sentí que era necesario asistir. Entonces, profe, bueno, no, a mí me encanta todo esto, me parece un nuevo universo y bueno, ahí conecto con muchas cosas. Digamos que la clase de hoy me quedo con la frase, y me dice mucho la frase con la que inició y que creo que terminó la sesión pasada, y es que todos somos dioses. Y considero que esa capacidad creadora que tenemos es increíble, ya no solamente desde el poeta, sino desde todo el que tiene la capacidad de hablar y de expresar y en esa medida crear, y que no está tan lejana incluso, o no la considero pues un irrespeto dentro de las creencias, en la medida que, bueno, yo soy creyente, soy cristiana, pero bueno, sí, entendiéndome como hija de Dios, ¿sí? Pues siendo hija, podría decirse que soy también parte de Él, ¿no? Entonces, eso no me aleja de tener esencia de Dios también, y que precisamente Dios creó con la palabra. Entonces, eso se me venía ahorita a la mente, ¿no? Entonces, la creación también está fundamentada dentro de la palabra de Dios. Entonces, me parece espectacular todas estas conexiones. Adicionalmente a eso, me gusta mucho la concepción de Maturana frente al lenguaje ligado al amor, y esa necesidad de entender al otro como un legítimo otro, ¿sí? Y que está tan ligado pues a nuestra capacidad de humanizarnos. Entonces me encanta, me ha gustado muchísimo la clase, todo en todo lo relacionado con el lenguaje, y desde la perspectiva de la cibernética de segundo orden,
bueno, lo que finalizó diciendo frente a la no existencia de esas verdades absolutas y que finalmente lo vamos creando con lo que vamos diciendo. Muy buena la clase, profe. También quería aprovechar, hacerle un comentario que a lo mejor va un poquito ligado al tema del lenguaje y es un poco relacionado con la lectura de la actividad 2, que yo no sé si fui la única a la que le pasó, pero sentí que el lenguaje fue demasiado denso, o sea, la lectura fue muy complicada. Tengo que confesarle que me frustré, la tuve que leer muchas veces, muchísimas veces, y aún leyéndola muchas veces sentía que no lograba comprender, no lograba entender, no lograba sacar las preguntas, porque las respuestas estaban implícitas. Para mí en realidad fue una actividad muy, muy complicada de realizar. Y bueno, no quería quedarme sin decirlo porque en verdad fue frustrante, o sea, en realidad hasta dije, pero ¿por qué no lo entiendo? Fue muy técnico, no sé si los códigos eran demasiado científicos porque creo que el escrito es muy, muy científico, sentí que yo no era el público para ese artículo y no quería quedarme sin decírselo porque en verdad fue una experiencia dura, o sea, lloré, me sentí frustrada. Eso lo hablamos desde la primera sesión y también he sido insistente en esto. Este tema, leerlo es muy denso, ¿cierto? Porque sus orígenes tienen que ver con la lógica matemática, ¿sí? Tienen que ver con la física, con la química, con la biología, con la medicina, mecánica, física, cuántica. Entonces, los textos son muy complejos, ¿sí? Pero yo también los invitaba a que nos enfrentáramos como un asunto de exponernos a otras realidades, a otros lenguajes, tratar de entender como un asunto también formativo personal. Y lo hago con mis estudiantes y les advierto, ¿sí? De posgrado, de pregrado, en el sentido de que uno quiere leer cosas buenas siempre, pero a veces no todo puede ser tan fácil, tan desmenuzado, sino que hay temas que son muy complejos y muy duros con las realidades mismas. Es un asunto de enfrentarnos y de releer y de releer y tratar de sacar, y les decía, leamos como en inglés. Usted lee y lo que se entendió, porque se busca cada palabra, pues no va a terminar. ¿Sí? Esa era mi recomendación, de tratar de coger como los conceptos principales. Y ya con el encuentro, yo sí trataba como de bajarles todo esto a un asunto más comprensivo y más real, ¿cierto? Más acercado a nosotros. Pero es también la oportunidad y mi deber de enfrentarlos, pues intencionalmente bien fastidiosa, horrible, de enfrentarse a lecturas que son muy densas. ¿Sí? Pero yo entiendo. Listo, profe. No, gracias. Igual quería compartirlo porque en verdad espero que no haya sido la única porque... No, yo imagino que les pasó a todos, pero yo se los dije. Fue muy difícil. Pero está bien. Sí. No hay problema. Bienvenidos tus comentarios. Les voy a mandar ahorita el correo, uno que encontré muy bueno, de esta revisión documental, que es mucho más amena sobre el lenguaje, el amor, porque Maturana también es denso. Empiezan a leer de Maturana, que es el libro original, pues también es bueno leer a Maturana, porque es una persona para nosotros muy, muy importante en familia, sus conceptos, no solo para familia, para muchas ciencias, ¿sí? Entonces, bien, bueno leerlo, él como principal contador, ¿cierto? Quien relata la historia es él mismo. Y podremos leer otros textos que traten de condensar y de contar diferente lo que él nos ha dicho, que puede ser un cuento más amable, ¿sí? Entonces, yo sé, es bueno retar y enfrentar a los contadores de historias. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, te agradezco mucho, Saúl, esas conexiones con la cristiandad. No había pensado en eso, que la palabra hace vida y que Dios desde la palabra hace vida. Muchas gracias. Jennifer, que se levante la cámara, que nos quisiera contar. Además, Jennifer fue de las que más madrugó al encuentro sincrónico. Hola, buenas noches. Buenas noches, querida Jennifer. Profe, no, pues yo comparto lo que dice la compañera Tania, porque hasta las preguntas estaban difíciles de comprender. Sí, estuvo bien complicadito, la verdad que sí. Sobre el tema que estamos viendo hoy, pues en especial lo del tema del lenguaje, pues yo logro conectarlo un poco también con el tema de que estamos interviniendo simplemente... ¿Me escuchan? Sí, señora.
Ah, ok. Estamos interviniendo, haciendo intervención a una persona, incluso con el simple hecho de estarla escuchando, ¿sí? Entonces, siente uno allí el poder tan grande que tiene la palabra, el poder tan grande que tiene en el ser humano para transformarse, el poder todo lo que le pueda estar pasando, lo que pueda estar sintiendo, incluso pensar, yo lo estoy diciendo de esta manera, pero ni siquiera sé si ella me está entendiendo y eso también me puede estar frustrando. Sí, entonces es muy importante el tema, profe, y lograrlo conectar no solo con la vida laboral, sino también con la vida personal. Muy bien, es que todo es por lo personal. Todo pasa por acá. Muy bien. Gracias, querida Jennifer. Vale. Joana quisiera contarnos algo, Joana Tobar. O Natalia Castillo, que también está aquí conectada. Bueno. Ah, ya, Joana está por acá. Buenas noches, profe. Buenas noches, querida Joana. No, pues muy interesante la clase de hoy. Comprendí mucho acerca de la importancia del lenguaje y de la comunicación. También tuve un poquito de dificultad, sobre todo en la primera actividad. Sentía en ocasiones que no comprendía lo que estaba leyendo, pero pues traté como de hacer mi mayor esfuerzo para poder dar cumplimiento a la actividad y también poder comprender las temáticas. Me ha servido mucho volver a escuchar las clases, como prestar mucha atención a lo que usted dice, y eso ha sido de gran apoyo para poder comprender más la temática y poder desarrollar las actividades. Me gustó mucho la clase de hoy porque fue muy comprensible y pues todo lo que tiene que ver con el aspecto de la comunicación es muy importante porque en mi caso pues soy psicóloga, ¿no? Y evaluamos mucho la parte del lenguaje verbal y no verbal en las diferentes entrevistas, en las diferentes intervenciones que hacemos. Entonces hay unos aportes muy significativos que nos sirven para crecer como profesionales. Muchas gracias, querida Joana. Entonces, aparte de un sincrónico, es un grupo, digamos, de catarsis terapéutico. Y me parece muy bien, bienvenido. O sea, bienvenido también. Si uno no odia a su terapeuta, le fue mal. ¿Sí? Entonces, no tengo problema en que hagamos catarsis. Después se acordarán. No tengo problema, me parece bienvenido. Muchas gracias, les agradezco su paciencia. Me alegra que sean libres de poder decir aquí cómo se sienten. Me parece muy valioso. Entonces, frente a eso que mencionaba Giovanni y que han mencionado todas, de conectar esto con el ser, yo les contaba que me gustaría para nuestro último encuentro trabajar el tema de que todo pasa por acá, como mencionaba Jennifer, el tema de lo personal, porque mi personalidad, mi ser, mi identidad también cambia, mis preguntas, las historias que escucho, cómo las escucho, qué distinciones logro hacer de la realidad, cómo acompaño. Entonces, esto sería como un asunto, por así decirlo, extra, pero son lecturas muy cortas y esas sí son muy buenas, muy amenas. Van a ver. Entonces, se las mandaría a todos al correo. Son lecturas cortas, una tiene como 9 páginas, otra tiene 15, 2 del ser del terapeuta. Me parece muy valioso terminar este primer semestre con ese tema, ya que supe pues por Diana que terminamos el semestre, y que eso lo va a conectar mucho con el segundo. Porque ese tema de la cibernética, ustedes ya vieron, los textos son horribles. Yo también, o sea, no crean pues es que yo soy Dios. Sí, no, es terrible. Tengo que hacer gran esfuerzo y volver a recordar. Ese tema lo he visto pues varias veces. Pero leer lo denso y lo duro, yo me tengo que enfrentar. ¿Cierto? No puedo pedirles menos, es decir, no puedo hacer menos, imposible. No puedo leer menos que mis estudiantes, sería el colmo. ¿Sí? Pero estos temas son mucho más amables, mucho más cercanos, a mí me encanta, y diríamos que la cibernética de segundo orden no tiene sentido en el texto. Tiene sentido es cuando pasa por acá, es decir, nosotros también estamos ahí metidos. Entonces me encantaría que revisáramos este tema juntos, pero sería un encuentro juntos, es decir, mucho más interactivo, porque cada uno va a hablar
desde su realidad, sus comprensiones. Entonces serían 2 textos, uno con 9 páginas y otro de 15, 2 del ser del terapeuta. Y uno que es un texto más filosófico, voy a dar un libro entero, pero son apenas 6 páginas, donde todo el tema de el cuidado de sí, el conocimiento de sí, el autogobernarse, el conocer las emociones para poder cuidar de otros. Estos son temas que están muy conectados y siempre mis cursos de pregrado y posgrado los inicio por ahí. Lo que pasa es que aquí tengo pues un módulo especial y un tema muy denso, pero esto que ya hemos podido abordar lo más importante, ¿cierto? Desde las teorías, cómo se refleja eso en lo real del segundo orden y la parte del lenguaje, pero siento que esa teoría se queda en teoría si no lo atravesamos por nosotros mismos. Entonces, la genética de segundo orden nos dice que es el observador siendo observado. Tenemos que pensar en nosotros también, ¿sí? Entonces, ¿qué piensan de esa propuesta que les estoy haciendo? Necesito que por favor me digan algo. Profe, a mí me parece muy interesante. Sí, creo que con eso podríamos cerrar perfecto. Así ya me dejan de odiar menos. Perfecto. Entonces vamos a dar que Jennifer representa a todos los del salón. ¿Alguien más quisiera hablar? Tania. Tania hace así. Perfecto. Entonces ya tenemos a 2 y ese quórum, entonces tenemos, digamos, si yo me incluyo, tenemos mayoría, por así decirlo. Para que terminemos entonces el módulo así, en una parte ya como un bálsamo. Si lo nombraron mis estudiantes de posgrado de Derecho, que eso les parece un bálsamo. ¿Sí? Entonces, para que tengan un balsamito y se vayan bien a su segundo semestre de especialización. ¿Listo? Pero les digo, léanselos para que podamos conversar y lenguajear en el mismo dominio. Si no, voy a hacer yo contando lo que yo entiendo. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho su paciencia, de verdad. Y para Tania, feliz cumpleaños, que siga celebrando y disfrutando, pasando bien bueno. 10 horas para contar. Cualquier cosa, si tienen dudas, inquietudes, me pueden llamar, me pueden escribir, algunos me han escrito, yo respondo los mensajes, o si en mi teléfono celular, aunque sea para decirme, vea, no sé cómo se le ocurrió, no hay problema. Llámenme por si tienen alguna inquietud. ¿Listo? Entonces, feliz noche para todos. Mm-hmm.